Buen día, iglesia, o buenas noches, ¿por qué no? Quizás sos del team que tiene su tiempo especial con Dios antes de acostarse. Hoy vamos a leer juntos en Hechos capítulo 9 desde el versículo 32 al 43 en la versión NBI. Dice así: Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lidia. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo a Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lidia, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes las presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón que era curtidor. Pedro se encontraba visitando las iglesias, y si volvemos a leer, vemos que Lucas nos presenta a Eneas y no hace descripción alguna de su vida, más que de su lugar de nacimiento y enfermedad. Pero de Tabita nos cuenta varias cosas, como por ejemplo que ella se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres, que era discípula de Pedro, y las viudas que fueron cercanas le mostraron a él cuando llegó a la casa las confecciones que había hecho en vida, prueba de que su esmero había sido real. Hay varias posturas de quién era Eneas. Algunos dicen que eran parte de la congregación en Lidia, y buscando en el diccionario griego dice que la frase halló allí a uno, que se encuentra en la versión Reina Valera, se puede traducir como alguno o cualquier persona u objeto, como diciendo: este no tenía trayectoria como creyente, era alguien que Pedro había encontrado mientras pasaba por esa ciudad. Sacando esas diferencias, también podemos encontrar lo más importante, lo que tenían en común, que hace que no nos importe mucho lo que ellos habían hecho en sus vidas. ¿Merecían o no todo lo que habían pasado? Ambos sucesos sirvieron para que las personas vean, se conviertan y crean en el Señor. Ambas situaciones habían tenido el mismo fin: dar testimonio de lo que Él podía hacer en la vida de las personas. Y por sobre todo, darle la gloria. El tiempo que Eneas había pasado como paralítico y los días que Tabita había estado muerta no eran impedimento para el obrar de Dios. ¿Te preguntaste alguna vez por qué a mí me está pasando esto? ¿Qué crees que te comprarías si por cada vez que te hicieras esa pregunta te dieran $1? En pesos no, porque está muy devaluado. No hay distinción. Ser cristianos no nos exime de la prueba, pero no serlo no nos deja por fuera del obrar de Dios. Si pudiéramos entender que en cada adversidad que pasamos hay oportunidad de ver un nuevo accionar de parte de Dios, si pudiéramos entender que hay un Dios creativo que actúa en cada ser humano de manera diferente, usando las circunstancias como oportunidad para que las personas de nuestro entorno vean, se conviertan y crean en el Señor. Aunque también me pregunto, ¿qué pasa si la situación difícil no termina como deseo? Creo que la respuesta también está en este texto. El milagro más grande era que el Evangelio fuera sembrado en las personas. Que ese mensaje esté en tu vida y en la mía también es un milagro. Los hermanos que esparcieron el Evangelio por todas partes fueron perseguidos,
pero resistieron las pruebas difíciles, no abandonaron y siguieron predicando. Era Jesús en sus vidas el que los ayudaba a poder resistir. Y las personas veían eso y quizás les preguntaban, ¿cómo hacen para resistir? Y decían, si ellos logran resistir algo tan difícil, quiere decir que hay una convicción muy fuerte. Ese Dios al que ellos sirven, algo hizo en sus vidas para que ellos pudieran tener esas convicciones tan firmes. Te invito a que puedas pensar, las cosas difíciles que pasamos hacen que los demás puedan ver también a Jesús en nosotros. Te invito a que puedas reflexionar y orar junto conmigo. Espíritu Santo, gracias por sostenernos. Gracias por ser fiel a tu palabra. Gracias por el milagro del Evangelio en nuestras vidas. Gracias por mostrarte de las 1001 maneras diferentes. Porque en lo difícil y sin los resultados esperados, aún así tú te glorificas. Queremos que en nuestras vidas te reflejen en toda situación. Gracias. Amén y amén. Que tengan un bendecido día y nos vemos la próxima semana.